Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Por qué debemos de leer la palabra? Para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué debo leer la palabra? Para crecer en el conocimiento de Dios. Habíamos hablado que Dios nos llama para una relación con Él, para conocerlo. Pero no conocerlo vagamente, ni saber que Dios existe, ni superficialmente. No. Dios te llamó para que crezcas en el conocimiento de Él. Y la única manera para crecer en el conocimiento del Dios vivo es al leer la palabra. Al leer la palabra. Antes de mirar la parte espiritual del conocimiento, lo que significa en nuestra vida, vamos a ver un ejemplo natural. Vamos a hablar primero de lo natural. Y para esto, el hombre y la sociedad se dio cuenta que para salir de la pobreza, de las dificultades, es muy importante el conocimiento, la educación. Entre un pueblo tenga más conocimiento, mayor educación, hablándolo en lo natural, esa nación y ese pueblo y sus habitantes van a tener una mejor calidad de vida. Estamos hablando netamente lo natural primero. Y esto que él se dio cuenta, el hombre, lo vemos en el ejemplo de lo que hemos venido compartiendo de los ODS desde el 2015. Hablábamos de ellos desde 2014, en el 2015 hicimos la prédica y el hombre se dio cuenta un punto de encuentro, donde no importa la nación, no importa las creencias, no importa nada, hay un punto de encuentro. ¿Cuál es? La educación. Todas las razas, todas las culturas, no importa el continente, se dieron cuenta que la educación es vital, es fundamental para el avance de la sociedad. Entonces vamos a mirar en la presentación el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es educación de calidad. No cualquier educación, el objetivo es una educación de calidad, porque el hombre se dio cuenta que para los objetivos que tiene sobre la tierra es muy importante que las personas todas tengan educación. Y dice el objetivo, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Recordemos eso, durante toda la vida para todos. ¿Qué sucede? Las generaciones anteriores, nosotros y las anteriores, la educación era un momento, porque era un mundo muy lento, muy estático. Entonces la educación llegaba a un punto donde la gente ya dejaba de actualizarse y de estudiar, porque era muy estático, como que no había algo nuevo. Pero ahora, con la profecía, la ciencia avanzará, pues todo va cambiando. Y en el objetivo dicen que eso debe de ser durante toda la vida. Las generaciones que vienen creciendo comienzan a inculcarle a los niños que deben de educarse y aprender siempre. No debe de parar de estudiar, no puede parar. Y cuando hablamos de estudiar, no solamente la educación formal, no, también está la parte de la autoformación de las personas que leen cursos, pero que siempre haya una educación continua, porque es la manera, en el objetivo también hablan, dice, la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Recuerda que otro objetivo es erradicar la pobreza. Entonces, en todo el mundo, todos llegaron a un punto de encuentro, erradicar la pobreza es bueno, nadie va a pelear con eso. Estar educado, hablando lo natural, es bueno. ¿Quién va a decir que es malo? Es bueno. Esos puntos de encuentro
que logra el hombre es para que la sociedad avance, para que avance. Y cada vez es importante aprender y estudiar para ser competitivo y salir y aportar una sociedad para que crezca la sociedad. Cada día es muy importante. ¿Y por qué? Por lo que hoy es, ya mañana no es y hay algo nuevo. ¿Por qué debo leer la palabra? Para crecer en el conocimiento de Dios. Recuerda, crecer en el conocimiento de Dios, no tener un conocimiento leve ni nada, crecer en el conocimiento de Dios. Así como el mundo identificó que el hombre debe de prepararse y estudiar toda la vida, continuamente, en la palabra está escrito que es fundamental el conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento de Dios no para, no es que conocimiento es cuando sea niño, joven, adulto, o yo lo conozco cuando esté anciano, no. El conocimiento de Dios, crecer en él, es durante toda la vida. Y no es de ahora, es desde que Jesús venció, quedó en la palabra, que es vital crecer en el conocimiento de Dios. Como en lo natural es necesario, en la relación con Dios es fundamental crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento en lo natural, en una profesión, en una ocupación, en un empleo, en un deporte, crecer en eso se le ven beneficios. Un beneficio es un reconocimiento social, mejora la economía, mejora su nivel de vida, le genera una estructura en la persona para vivir. Entonces la persona en lo natural encuentra muchos beneficios del por qué debe de educarse y cómo el mundo va a promover la educación para todos, recuerda, equitativa, para todos. Pues cada día promover esa educación es porque el hombre se dio cuenta. ¿Cómo logró salir las sociedades que avanzaron? Fue la educación. Y un ejemplo son los países del Asia. Cómo en los años 50 y 60 estos países estaban en la pobreza. Cómo Colombia tenía un mejor per cápita que esos países. En los años 60 y 70 se vivía mejor en Colombia que en los países asiáticos. Estos países tenían problemas económicos y ellos se enfocaron en la educación de su pueblo, en la educación, para erradicar la pobreza y que el país creciera. Que hay otros pilares, allá no vamos a entrar, temas políticos no nos corresponden, pero estamos hablando de un pilar que es la educación, el cual el mundo colocó y se dio cuenta que la manera de erradicar la pobreza y que la sociedad avance y que haya esa equidad que tanto se busca, es necesario que todas las personas puedan acceder a la educación y se le ven beneficios. La persona dice, si entro y estudio, tengo una oportunidad de trabajo, empleo, mejoro mi nivel. Y si me especializo más, voy a tener una mejor nivel social y voy a mejorar mi economía. Y si aprendo otro idioma, va a mejorar. Promueven lo natural, se ve y se nota que se mejora, que es bueno para la persona, que es bueno. Pero cuando vamos a hablar de conocer a Dios y pasamos de conocer a Dios a crecer en el conocimiento de Dios, uno dice, ¿y cuál es mi beneficio? Crecer en el conocimiento de Dios, ¿qué me beneficia a mí eso? Igual tengo que salir a trabajar, igual tengo que los problemas del mundo. ¿Será que Dios viene a resolverme mis problemas? ¿Para qué voy a crecer en el conocimiento de Dios? Ahí debemos de hacer un alto. Dios te llamó a conocer la verdad. Dios te llamó. Recuerda que no es una denominación. Dios mismo te llamó. En lo natural vemos los beneficios. Cuando hablamos de conocer a Dios y crecer en el conocimiento de Dios durante toda la vida, como lo colocó el hombre en su objetivo de desarrollo sostenible, decimos, ¿para qué? Yo no necesito crecer en el conocimiento de Dios. Adicional, acá dicen una cosa de Dios, acá dicen otra,
acá otra, y aquí no creen en Dios, y acá dicen que Dios no existe. ¿Cuál es el camino verdadero? ¿Cómo voy a crecer en el conocimiento de Dios ante tanta información? Ante tanta confusión, el hombre está tomando una opción que es apática, que está en la profecía. Igual tengo que levantarme a trabajar y esforzarme. Entonces, como que Dios, ¿para qué? ¿Para qué Dios? Oramos que hoy Dios alumbre nuestro entendimiento, que veamos en qué edad te llamó. ¿Tienes 15 años, 8 años, 10 años, 5 años, 20 años, 25, 30, 40, 50, 60, 70? No importa la edad en el momento en que Dios te haya llamado. Empieza una relación personal para conocerlo, pero no levemente. Tenemos que entrar en una relación para crecer en el conocimiento de Dios que dura mientras estemos en la tierra. No tiene un momento que usted diga, conozco a Dios. No existe. Mientras esté en la tierra. Ejemplo natural. Somos una generación que estamos viendo que nadie puede decir en su profesión o en su empleo, en su deporte, en lo que esté haciendo, ya lo conozco todo. No puede decirlo, porque cada día todo es nuevo, va rápido. Más Dios cuando no tiene fin. ¿Para qué crecer en el conocimiento de Dios si no le vemos ningún sentido? Además dicen, cuando se habla de Dios y crecer en el conocimiento de Dios, hay palabras que dicen, es que la religión es el opio del pueblo. ¿Para qué la parte de la religión si es el opio del pueblo? Usted en la palabra no encuentra la palabra religión. La palabra religión es una conclusión que llegó el hombre. Y la gente piensa que Dios se trata de una religión. Y no es así. La religión es una conclusión del hombre que son de dogmas y normas. Cuando llegaste a la tierra, llegaste con la gracia, la palabra de Dios. Llegamos. Usted llegó con la gracia. La gracia no es idea del hombre. No fue que Pablo se la imaginó. No, nos fue dada desde antes. Y Dios te llamó para que conozcas la verdad. ¿Cómo voy a crecer en el conocimiento de Dios? Entonces se piensa que para crecer en el conocimiento de Dios, debo de entrar a estudiar teología. Porque si entro a estudiar teología, voy a crecer en el conocimiento de Dios. Otro error. Porque la teología, la primera vez que se habló, que apareció la palabra teología, fue en el libro escrito por Platón, el filósofo que vivió antes de Cristo. Es decir, que el evangelio no había llegado. No había llegado la gracia. Cristo no había vencido nada. 300 y pico años antes de Jesús vivió Platón, Aristóteles. Y en el libro que escribió Platón, en esa época, que se llama La República, apareció la palabra teología. Y mira la conclusión que le da Platón a la palabra teología. Dice Platón sobre la teología: expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Por medio de la razón. La teología es por la razón, tratar de entender, comprender a Dios. Eso es la teología. Antes de que Cristo viniera, ya estaba la palabra teología. ¿De dónde es el inicio de la teología? De la filosofía. Y duró siglos los dos unidos, donde la teología es parte de la filosofía, porque es del hombre hacia Dios. Es decir, que si una persona estudia teología, son pensamientos de muchas personas muy inteligentes acerca de Dios. Conclusiones humanas acerca de Dios. Pero ahí no vas a crecer en el conocimiento de Dios,
porque eso es el hombre hacia Dios. Entonces, tampoco es la manera de crecer en el conocimiento de Dios. En mi vida yo no pienso dedicarme a predicar, ni me voy a dedicar a hablar de Dios. Es más, yo ni a nadie le cuento de Dios. Entonces, ¿para qué quiero crecer en el conocimiento de Dios si mi deseo no es contar ni predicar? Entonces, ¿para qué crezco? No voy a crecer, no veo una necesidad porque no veo algo tangible. Hablar de Dios en la sociedad ahora, si antes se decía que era débil, ahora más. Pero si usted habla del universo y de las energías, oh, qué persona tan inteligente, una persona que está actualizada de las energías, del universo, la atracción. Qué bien, qué interesante el tema. Háblame, por favor, de esos temas. Eso es lo nuevo, lo actual. Pero usted va a hablar de Dios, lo colocan a un lado. Entonces, ¿qué necesidad? ¿Para qué voy a crecer en el conocimiento de Dios? No vemos algo que le sirva a la persona. Dios te llamó. Uno, para que lo conozcas, sepas quién es Dios. Pero no solo eso, no algo ligero, por encima, no, para que usted profundice y crezcas en su conocimiento. Oramos para que todo niño, joven, adulto mayor, toda persona que Dios llame, le sea claro en la congregación que Dios lo llamó a conocerlo, pero a crecer en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él, y vamos a ver los beneficios que solo da Jesucristo aquí en la tierra, el conocerlo a Él. Así usted no le hable a nadie de Dios. No, es que yo no quiero hablarle a nadie. Así usted no le hable a nadie. Ni se vaya a dedicar a predicar la palabra, porque usted, su vida, sus dones y talentos son otros. Pero para que usted vea el por qué debe de leer la palabra y crecer en su conocimiento. Pedimos a Dios que hoy sea eso claro. ¿Por qué debo de apartar cada día un instante para leer la palabra? Porque crecer en el conocimiento de Dios no se logra con programas intensivos. Vamos a mirar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Dice, está hablando Pedro, iba a hablar acerca de lo que predicaba Pablo, que es la gracia. Entonces dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La sabiduría que le ha sido dada al hermano Pablo se llama la gracia de Dios, que Pedro reconoce que a él no le fue revelada de primera mano. Pedro lo conoce por medio de Pablo. ¿Cuál es la manera de crecer el conocimiento de Dios? Es que Dios llama y revela. La palabra está en ti, es ver algo que está en ti. No es algo externo, no es un conocimiento externo. La palabra está en ti, está en cada uno de nosotros y vamos viendo. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la gracia? Es el camino para transitar sobre la tierra en libertad. Y cuando sucedan cosas, gracias al conocimiento de Dios, ¿cómo afrontamos las situaciones que suceden de manera correcta? Porque conocemos a Dios, porque cada día es más claro, vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces dice Pedro que está hablando de la gracia que le ha sido a Pablo. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro separa las otras escrituras de la prédica de la gracia, del evangelio. Dice, hay otras escrituras, las escrituras las tuercen, pero también la gracia, el evangelio, dicen cosas que no son, porque la gracia, desde la razón, hay cosas que son difíciles de entender. Es decir, que la teología
no puede llegar a abordar qué es la gracia, porque la razón no llega allá. La razón llega a conclusiones equivocadas y le dicen a las personas que la Biblia dice algo. No, es la conclusión del hombre, porque es desde la razón. Eso es difícil de entender, es necesario la revelación de Dios. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Está avisando que Dios te llamó y que usted está en el camino ya de la palabra, de la gracia. Y nos avisa que en el mundo va a haber ese error y que si no estamos firmes, pues vamos a desviarnos. ¿Y cómo permanezco firme? Lo hace Dios en nosotros, por medio de la lectura de la palabra y de hablar con Dios. De esa manera Dios nos sostiene en el camino para no salir al engaño del mundo. Versículo 18. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Qué se debe hacer? Crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo el Señor, nuestro Dios. Solo hay un Dios, no hay muchos, hay un Dios, Jesucristo el Señor. Y crecer en la gracia. ¿Cómo así crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo? Jesucristo, por ejemplo, Job lo conoció. Job creció en el conocimiento de Dios. Job dice, conozco que todo lo puedes. No me lo han dicho, no lo he visto. Y cuando dice que conozco todo lo puedes, Job está enfermo. Había perdido absolutamente todo. Y él no reniega de Dios, sino que dice, conozco que todo lo puedes. O sea que Job sabía, conocía que Dios era el todopoderoso, que podía restaurar su vida. Él conocía eso. Pero Job no solo conocía eso, sino conocía la soberanía de Dios. La soberanía, no es que me lo digan, conocer lo que le da tranquilidad y seguridad. Un ejemplo, un cirujano en una operación que conozca y hay una situación difícil en la mitad de la cirugía. El cirujano que conoce está tranquilo y sabe qué tiene que hacer en medio de esa situación muy difícil. Su mente está lúcida para poder resolver ese problema y salir avante, porque conoce. El conocimiento da tranquilidad en la mente, sabe, conoce y soluciona el problema. Ese ejemplo natural. Conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, da cómo afrontamos las circunstancias que nos suceden. Job perdió todo, lo normal, la mujer reniega, es normal, es lógico. ¿Cómo perder todo, familia, economía, en un instante? La mujer reniega. Pero Job dice, Dios da, Dios quita. Job que conocía, Dios es soberano. Conocía, él sabía que quien le había dado todo era Dios. Todo viene de Dios. Y como él da, él en cualquier momento puede quitar. No entra a renegar de Dios. Queda tranquilo en el sentido de su relación con Dios. Job siempre habla con Dios. Dios siempre habla con Job en medio del problema más difícil. Una cosa es leerlo, ver una película de Job. Otra que usted se siente y piense esa situación. Que en un instante, no en un día, en minutos, perdió todo, en minutos. Y decir, Dios dio, Dios quitó. Job conocía a Dios. ¿Qué nos permite conocer a Dios? ¿Cómo afrontamos las situaciones de la vida de manera correcta? De la manera correcta. Eso nos da a conocer a Dios.
¿Qué beneficio tiene conocer a Dios? Que vas a vivir libre. Que vas a vivir libre, que usted no se va a enredar en el engaño del mundo. Ejemplo, un tema tan delicado como es la muerte. Partir. De las cosas que genera temor es la muerte. Partir, ¿para dónde me voy? ¿Cómo? Sí, me han hablado de la vida eterna, pero como que yo a veces como que por allá hablan de que no hay, por allá hablan de la reencarnación. ¿Será que yo vuelvo como un pollo, como una planta? Por allá dicen que no existe nada. ¿Será que yo me vuelvo un computador? Pero acá que la vida eterna, si no se conoce a Dios, está la incertidumbre. A medida que conocemos a Dios, conoce, no se lo han dicho, no, usted sabe que Dios no miente, que es verdad. Entonces la palabra, usted encuentra ejemplos como el de Pablo. Pronto voy a partir, me avisaron. Y Pablo tranquilo. Y Pedro dice, pronto es mi partida. Y Pedro tranquilo. Y no hablan de muerte, sino de partir. O sea que Pablo no le angustiaba porque él conocía a Dios y sabía que tenía una vida eterna y que era real. Y que eso allá iba a estar bien, que es real, que es una vida hermosa, maravillosa, que es eterna en la presencia de Dios. Entonces Pablo dice, para mí es mejor irme, pero debo de quedarme porque todavía tengo una tarea que es predicar el evangelio y me falta resto del mundo todavía. Me falta resto de pueblos ir a viajar a contarlo. Entonces Pablo habla de esa manera porque conoce a Dios. Sabe que Dios no miente y cumple su palabra, que es real. ¿Qué es crecer en la gracia? Crecer en la gracia, que es el camino, que es el evangelio. Crecer en conocer a Dios es como es Dios. Dios no miente. Dios es fiel. Que Dios no te deja ni te desampara. Entonces usted conoce que no miente y que es fiel y que es así. Usted conoce que le genera al interior seguridad. ¿Qué es crecer en la gracia? Crecer en la gracia es el comportamiento, lo que hace la palabra, el evangelio en nosotros, lo que hizo Jesús cuando venció. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos creciendo en la gracia? Mire cómo cada uno ante las circunstancias, cómo reacciona. Fácilmente aparece la ira, fácilmente aparece el odio, el resentimiento, fácilmente juzgo y condeno. Entonces, en la gracia he crecido un poquitico. Un poquitico. Crecer en la gracia es avanzar al punto donde dice, al que le haga mal, devuélvale bien. Porque usted sabe que fue llamado a heredar bendición. Sabe, conoce, usted creció. El que le quiera hacer mal, usted le devuelve bien. Por conocimiento. Porque es una mente tan alumbrada por la palabra que no se manifiesta el odio, ni el resentimiento, ni la amargura. Ese es crecer en la gracia. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo vivimos en la tierra? Crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios es cómo voy a vivir cada día sobre la tierra. ¿Cómo sucede eso en nuestra vida? ¿Cómo vamos a vivir? El beneficio es el día a día nuestro. Que al final del tiempo, todos pensamos es en la economía a veces, pues crecer en el conocimiento de Dios y crecer en la gracia va a impactar tu economía. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la avaricia y la codicia nublan el entendimiento tomando decisiones equivocadas respecto al dinero que nos extravían. Y va a afectar la economía. En cambio, si usted está creciendo en la gracia, sabe que Dios le va abundantemente para que la disfrute. Cada día la palabra, porque me permite crecer en el conocimiento. Dios con usted, Dios cada día se le va a revelar a usted. Usted va a tener claro. Ejemplo, Abraham.
Abraham conoció a Dios como Job. Abraham dijo, estoy plenamente convencido que Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. No dudo. Que mire que los problemas, que vea ya, que mire la situación. Que mire la situación, que mire el problema, la dificultad. Abraham plenamente convencido de que Dios es poderoso. Uno está conociendo a Dios. Eso es difícil, eso es imposible. Crecer en el conocimiento de Dios. La verdad. Salir del engaño de un mundo que cada día va en confusión. Si es un niño, si es un joven, apartar un tiempo. Dios te llamó ya. Apartar un tiempo para leer la palabra y pedirle a Dios que se te revele. ¿Cómo es Dios? ¿Quién da el crecimiento de Dios? Vamos a ver el versículo. ¿Cómo hago para crecer en el conocimiento de Dios? Entonces, vamos al versículo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 7. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo predicaba la palabra, la gracia, y Apolos también. Apolos había escuchado, era un discípulo de Pablo. Ellos predicaban en diferentes regiones. Entonces, ¿quién era Apolos y quién era Pablo? Dice Pablo, somos personas que Dios nos llamó a predicar y eso según lo que le concedió el Señor. Recuerda que cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Algo espiritual y lo compara con el cuerpo, porque es como si alguien fuera el dedo y tuviera una función, o fuera la mano, o fuera el pie, o polos. Cada uno hacemos algo y eso nos lo dio fue Dios. O sea, en la parte de llevar la palabra hay una función que da Dios, que nos la dio desde antes. Eso es lo que dice, nos la dio desde antes. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó. ¿Qué plantó Pablo y qué regó Apolos? La palabra de Dios, el evangelio, la gracia. ¿Y cómo sé que la gracia es la verdad? Porque Dios te llamó. Porque la gracia te fue dada desde antes. Quien nos afirma en que la gracia es la verdad es Dios, no el hombre. No es Amaury ni el que te compartió, ni su mamá, ni el hermano, ni el amigo. Quien te afirma que la gracia es la verdad, el camino, es Dios. Porque usted escucha la palabra y en el interior como está, Dios la alumbra. Entonces, uno la siembra, otro la riega. O sea que es algo continuo. El que tiene matas, los que les gusta la parte de las matas y todo, ¿qué hace? Nomás se levante la persona que tiene matas. La persona que tiene plantas, cuando se levanta, va y la riega. Todos los días. Todos los días. La riega todos los días. Uno siembra, otro la riega. Ahora tenemos la tecnología, gracias a Dios. Somos una generación diferente en esa parte en la época de Pablo que sí tenía que ir hasta el lugar, hasta donde se hablaba la palabra. Tenían que ir allá, porque no había otra manera. ¿Cómo le iba a escuchar? Ahora vimos en la presentación, recordamos que tenemos una página. ¿Por qué nosotros nos hemos empeñado en la parte virtual y en la página y el canal? Porque es el medio donde usted en cualquier momento riega. Usted se está regando, usted escucha la palabra en cualquier momento, a cualquier hora. La prédica no pudo el domingo, usted en la semana, a cualquier hora, en cualquier momento la escucha. Uno planta y otro riega. ¿Qué? La palabra de Dios. Y aquí va quien da el crecimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre la teología, la religión y todo lo natural? O las doctrinas de hombre de pensamientos dentro de los sistemas religiosos.
que generan un crecimiento de Dios. No. Pablo nunca se adjudicó que a él dar la palabra, la gente iba a crecer en el conocimiento de Dios. No. Mira, pedimos que sea claro esto y el privilegio que usted tiene. Y entre más temprana la edad, usted inicie la relación con Dios y crecer en su conocimiento. Crecer. Que usted le diga a Dios, yo quiero cada vez conocerlo más. ¿Por qué? Porque cuando llegue la de tomar una decisión, no va a estar la envidia, ni va a estar la promiscuidad. Un mensaje tan fuerte en el mundo donde la promiscuidad es buena y es viable y está bien vista, no hay problema. Aquí le regalamos condones, le regalamos de todo, tranquilo, eso está bien, haga lo que quiera. Hay un camino. Crecer en el conocimiento de Dios nos saca del engaño del mundo, de las tendencias y de las modas pasajeras en relación con Dios y del mensaje espiritual. Por eso hay que leer la palabra. Uno siembra, otro riega. Pero ni el que siembra ni el que riega genera crecimiento. Mira lo importante. Si usted ha crecido en el conocimiento, por ejemplo, usted pensaba que Dios estaba en un edificio y usted ya dio un paso. Usted ya sabe que Dios no está allá, sino que está en su interior y lo tiene seguro ya está, conoce eso. Dios vive en usted. Creció en el conocimiento de Dios. Cuando le digan, mire, allá están repartiendo que allá está Dios, usted ya no se va para allá. Allá está Dios. Que es que en ese sitio, en ese edificio, está Dios, está la presencia de Dios. Usted ya dio un paso, ya creció. No, allá no está Dios, Dios está en mí. Y si no se va por allá. Pero usted nota que mucha gente corre. Y vienen y le aseguran que allá está Dios y que Dios hizo cosas allí, que allí está Dios, que véngase para acá. ¿Cómo usted no va a creer que Dios está acá? No, usted ya creció. ¿Y por qué creció? Porque oyó a su papá y a su mamá que le predicó a su hermano, a Mauri, al que sea, por eso creció. No. Mira el versículo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Por qué debes de leer la palabra? Porque si no lees la palabra, no hay manera de que Dios te dé crecimiento en él. Eso no va a funcionar por ósmosis. No, al leer la teología, a usted le ponerse a leer teología, filosofía, pensamiento del hombre. No, eso no va a crecer en Dios. Dios lo llamó a conocer la gracia, usted la lee, la escucha, pero quien hace en su vida, quien ha hecho en tu vida para que usted vea claramente el evangelio es Dios mismo, que es lo que estamos haciendo énfasis. Que usted tiene una relación es con Dios mismo, no con una denominación. Usted es con Dios mismo y hace parte de su cuerpo sobre la tierra en una generación, porque venimos y nos vamos. De antemano sabemos. Y sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Y estamos seguros porque hemos crecido en el conocimiento de Dios. Pero crecer en el conocimiento de Dios no es de la razón como llegó Platón a las conclusiones. Conocer la divinidad por medio de la razón, imposible. Es porque Dios te llama, lees el evangelio y Dios alumbra tu entendimiento para que vayas creciendo. Pues, por ejemplo, también lo compartió Marta al inicio, dice, ¿por qué se va a preocupar por su vida? Mire las aves. Dios las alimenta. ¿Qué no hará con usted? Tenemos que estudiar lo que hablamos al inicio de la prédica. El conocimiento, cualquiera que sea su profesión, su ocupación, sus negocios, hay que estar actualizando, estudiando y mirar qué es lo que están las cosas. Eso hay que hacerlo, nos corresponde, pero al final el que hace que le llegue la provisión es Dios. Lo conocemos, entonces hacemos lo que nos corresponde con la plena certeza que va a haber un lugar donde desarrollar ese talento. O sea, a nosotros no nos angustia lo de la ciencia, lo de la inteligencia artificial, que 50,000 empleos van a desaparecer. Si la persona llegó con ese talento, Dios lo ubica donde ese talento aún
aplique. Porque Dios es el que alimenta. Entonces salimos de la angustia del mundo, de estar pensando, y entonces ahora yo qué voy a hacer, porque entonces ¿qué hago? Mire, todo se acabó. No, Dios alimenta a las aves. ¿Qué no hará con nosotros? Conocemos a Dios. Entonces dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. En la congregación no debe existir la vanagloria. La vanagloria es de la carne, es un engaño, orgullo, jactancia. Cuando una persona ha transformado la vida y Dios lo usó a usted, coloque feliz porque Dios lo está usando. Pero quien transformó la vida de la persona fue Dios. Es lo que dice el versículo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si yo no leo la palabra, recuerda que uno siembra, otro riega. Las personas que hacemos esa labor, que somos todos los de la congregación que compartimos la palabra, todos nosotros sembramos y todos regamos. Pero que la persona conozca a Dios, que crezca en el conocimiento de Él, no es por nosotros. Dios está haciendo en la vida de ellos, como está haciendo en tu vida, como está haciendo en mi vida. ¿Quién lo hace? Dios. Dios mismo. Dios mismo. Por eso para la gracia, el evangelio, no hay algo formal. No se entregan diplomas. Un día me dijeron, ¿y cuándo recibimos un diploma? Es que de donde yo vengo uno hacía curso y le daban diploma del curso y uno iba escalando y que el conocimiento. Bendecido, eso no es la gracia. El diploma es tu vida, tu forma de vida es el diploma. Tu forma de vida. Que usted se levante un día y sienta la paz de Dios. Cuéntesela a alguien. No, usted la experimenta, hay problemas, usted siente la paz de Dios. Que pasó algo, usted vive la fe, la certeza de que la palabra se va a cumplir. Y usted está seguro y tranquilo. Esa es la vida. En la gracia, en el evangelio, no podemos hacer cursos para entregar diplomas como se maneja en el sistema. Eso no es el evangelio. Crecer en el conocimiento de Dios, ¿cómo se nota? En tu vida. Eso es como la avena. El que toma avena se le nota, decía la propaganda. La gracia se le nota a la persona. Oiga, esa persona antes uno le decía cualquier cosa, malgeniada, con ira, odio, resentimiento, y ahora usted lo ve tranquilo, en paz, no se enoja ya por nada. ¿Algo le pasó? Pues, ¿qué le pasó? Creció en el conocimiento de Dios. Dios hizo en él. Crecer en el conocimiento de Dios no es lo que hemos estado acostumbrados o que vemos en el sistema religioso. No, la gracia está en ti. Debemos de leer la palabra cada día. Por eso hacemos énfasis de que usemos nuestra página, lo que Dios nos ha dado con el buscador. Un ejemplo, usted busca en el Google y escribe el diablo, demonios, y le va a salir que el diablo sigue vivo, que está vigente, que tiene poder, que controla el mundo, con qué poco demonios que están destruyendo a la gente y que se le mete y que hay que hacer exorcismos o que hay que hacer guerra espiritual. Eso usted lo encuentra en Google. Haga el experimento. Usted, eso es lo que le va a entregar Google y le coloca de todas las denominaciones. Le salen mensajes de todas las denominaciones y le salen testimonios de gente. Usted se va a YouTube y coloca gente, sí, yo tenía un demonio y fue expulsado. Esa no es la verdad. Usted ahí no está, ni está en el camino, ni está creciendo en el conocimiento de Dios. Pero uno mira a los lados y en eso es que está el mundo. Usted entra al buscador de la congregación y escribe demonios, escriba diablo. Te va a salir la palabra de Dios, el camino. Vas a crecer en la gracia.
y crecer en Dios. Dios va a crecer, Dios va a ser en tu vida. ¿Por qué? Usted va a leer la palabra y encuentra que lo que hizo Jesús, a propósito, en esta semana, colocamos una prédica, Jesús obedeció. ¿Qué beneficios? Búsquela, busque esa meditación. Un hombre obedeció, un hombre desobedeció, otro obedeció. La número dos. La número dos, un hombre obedeció. ¿Quién fue? Jesús. Pero en la meditación no escribimos cuáles fueron los beneficios de que Jesús haya obedecido. Pero escribimos una pregunta. Cuéntenos si conoces los beneficios al Jesús obedecer. ¿Qué beneficios dejó? Estamos esperando las respuestas. Le animamos a que la busque y nos escribe qué beneficios. Les voy a contar uno. Cuando Jesús obedeció, murió y resucitó, obedeció, pues nos trasladó del reino de la oscuridad a la luz. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Escucha, nos libró de la potestad de las tinieblas. O sea que todo lo que dice el mundo o la palabra, pues cogemos el camino que dice la palabra. Crezco en la gracia, crezco en Dios. Ver eso, Dios hace en tu vida. Si usted lo está viendo, Dios hace en tu vida. No es por la razón. Uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Por qué debo leer la palabra todos los días? Porque somos necesitados. Le decimos a Dios, Señor. La persona puede ser muy inteligente, todo, pero lo necesito. ¿Por qué? Porque si Dios no da el crecimiento, en cualquier momento, un deseo engañoso enreda la vida. En cualquier momento. Como sabemos eso, somos humildes y le pedimos a Dios que nos permita crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de Él. Que veamos claramente que Él es fiel, que no miente, que Él es el único Dios verdadero. Crecer en el conocimiento de Él y no en los que nos dicen las demás personas. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Leo la palabra. Estamos orando para los equipos, para generar más contenido de buena calidad. Cuando logremos eso, los recursos van a ir hacia allá, porque eso maneja mucho dinero en los recursos. Por eso estamos diciendo, colóquele dedo arriba, haga comentario, porque eso nos ayuda mucho a que nos ubiquen. Cuando alguien pregunte algo, Google nos recomiende. Pero la mayoría es pagando. Allá vamos a llegar. Estoy orando para que en cualquier parte del mundo, cuando escriban la gracia, aparezca la congregación de primero. Cuando escriban demonios, aparezcamos de primero, de que Cristo venció, de que no tiene que hacer usted guerra espiritual ni nada. Que estemos ahí de primeros. Allá vamos a llegar si Dios quiere. Para allá es que estamos trabajando, para llevar el evangelio, porque Dios da el crecimiento. Lo único que tenemos que hacer nosotros es sembrar y regar. ¿Quién hace el resto? Dios. Y Dios lo está haciendo en tu vida. Debemos de leer la palabra cada día. El momento en que yo llego y paro y diga, yo ya conozco toda la Biblia, a este versículo se lo recito, a este otro pasaje le cuento y la historia se la doy, me la sé. Y ya dejo de leer la Biblia y comienzo a buscar en internet cosas del hombre, perdimos. Usted tiene el centro que es la Biblia, la palabra. Leerla todos los días, pedirle a Dios que es necesario crecer en el conocimiento de Él, pedirle a Él que alumbre el entendimiento, que usted lo quiere conocer cada día más. ¿Y por qué? Porque Jesús también lo dijo. Jesús le dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿Qué es ganar el mundo? Lo natural, lo del ODS, la educación, lograr erradicar la pobreza, que la sociedad avance. Entonces sí, la persona avanza económicamente, su estructura académica, su nivel social. Todo eso es real, todo eso es afuera, todo eso. ¿De qué le sirve al hombre lograr todo eso si pierde el alma? ¿Qué es perder el alma? Pues que el alma está tan convulsionada por la ira, por la envidia, por la vanidad, por el orgullo, la jactancia, sin llegar a hablar de vicios, de la inmundicia, sin llegar a hablar de eso. No, del día a día. La ira, el odio, la altivez, el orgullo.
¿De qué le sirve al hombre que uno tenga todo eso si el alma la tiene convulsionada? Si en el interior parece una tormenta. No, de nada sirve. ¿Qué es necesario para que el alma esté tranquila? Leer la palabra para pedirle a Dios que crezcamos en la gracia y crecer en el conocimiento de Dios. Paralelo, como estudiamos en la parte natural, que hay que hacerlo, la congregación promovemos, usted tiene que estudiar, actualizarse, debe de hacerlo. A medida que usted estudia y crece en sus cosas, su ocupación, lo que a usted le guste, a medida que usted cuida también su cuerpo, debemos de crecer en la parte espiritual, en la relación con Dios. ¿Y cómo se hace eso? Al leer la palabra de Dios. Cada día debemos de orar por los niños, los jóvenes, todos nosotros, de leer la palabra cada día un momento para salir del engaño del mundo. Si no, vamos a comenzar a repetir lo que todos repiten, porque no leemos la palabra y caemos en el engaño del mundo. Dios te llamó a vivir libre, a conocer la verdad, crecer en el conocimiento de Dios, llegar como vivió Abraham, como vivió Job, Pablo, Pedro, conocieron a Dios, sabían quién era Dios, estaban tranquilos y seguros. Allá debemos de llegar todos nosotros. Miremos qué dice para finalizar Efesios capítulo 4, versículo 15, 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos de crecer. Recuerda que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo, ¿y quién es la cabeza? Es Cristo. ¿Por qué la cabeza? Porque es el que nos muestra qué debemos de hacer. ¿Cuál es el camino sobre la tierra? ¿Es un camino de paz, de gozo? ¿Qué es? Que estamos bien sobre la tierra, que nosotros venimos y vamos a pasar siendo bendición para otros, para darle a otros las buenas nuevas de conocer su palabra. Entonces, la cabeza, crecer en amor, versículo 16, de quien todo el cuerpo, es decir, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esto es lo mismo que dijo Pablo en uno siembra y otro riega. Nos compara que somos del cuerpo y que todos estamos unidos ayudándonos mutuamente, no juzgándonos, ayudándonos mutuamente. ¿Cómo nos ayudamos? Uno siembra, otro riega. Uno siembra, otro riega. ¿Cuál es la mejor manera cuando alguien le dice, mire, tengo un problema, una dificultad? Lo primero que hace es darle la palabra. No, es que yo quiero soluciones, es que la solución no, eso no es, yo necesito son 1 millón, pagar y ya, esa es la solución. No, la solución no es el millón. La solución es que Dios alumbre el entendimiento, la solución no es el millón. Usted coge el millón y paga y a los 3 meses va a estar dando el amigo. ¿Y qué pasó ahora? No, ya no es 1 millón, ahora son 2 millones. O sea, la solución no es esa, la solución es que Dios alumbre nuestro entendimiento. Lo primero cuando alguien le comparta algo, es darle la palabra. Uno siembra, otro riega. Dios da el conocimiento. Dios nos permite conocerlo, pero no levemente. Entonces, nosotros no conocemos a Dios porque usted se vaya a dedicar a hablar de Dios y a vivir de la palabra. No. Dios te llamó a que lo conozcas y crecer en el conocimiento de Él, porque es la única manera de vivir libres sobre la tierra. Si usted conoce levemente a Dios, sí, y le sucede algo, uy, ¿será que Dios sí es poderoso? ¿Será que eso de la palabra sí es verdad? ¿Será que la vida eterna sí existe? Porque es que dicen que pura reencarnación y que vuelven en animales y... ¿Cómo hago para que todo eso, esas dudas, vayan desapareciendo? Leer la palabra. Al leer la palabra, que es oír y sembrar cada día,
Poco a poco Dios va a dar el crecimiento, conocerlo a Él y conocer la gracia, la verdad. Eso no va a ser en un día, no va a ser en una semana, no va a ser en un mes, no va a ser en un año. ¿Por qué debemos de crecer en el conocimiento de Dios? Para no enredarse en la vida. Para no enredarse en la vida. Ejemplo, la persona tiene su hogar. ¿Y cómo hace usted para tener un hogar? Solo Dios. Familia, solo Dios sostiene un hogar. Humanamente imposible. Por todo lo que sucede. Por eso es de crecer en el conocimiento de Dios. Por tu vida. La vida aquí en la tierra, la vida y cómo usted se siente cada día, la vida. Porque si no, usted se enfoca en, no, es que las cosas, yo necesito llegar acá para estar bien. Y llega allá y se va a sentir mal. Porque consiguió lo que supuestamente le iba a hacer sentir bien y nada. El camino es, como crecemos en la parte natural, debemos de leer la palabra para que Dios dé el crecimiento. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Oír la palabra, leerla. Uno la siembra, otro la riega. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios que vive en ti, Dios mismo. Imagínate el privilegio tan grande, familia. Entonces, lo maravilloso es que Dios lo está haciendo. Sí, Dios nos ha afirmado en la congregación. Mire, no me canso de repetir, la congregación es algo sobrenatural, es Dios mismo. Dios es el que afirma y da el crecimiento. Nos corresponde sembrar y regar. ¿Y cuál es la manera de sembrar y regar ahora para llegar a más personas? Las redes sociales, el internet, la página, el canal de YouTube, Facebook, Instagram y cuántas redes de aquí en adelante están saliendo, TikTok y todas las que vayan a salir. Allá debemos de llegar, familia, nosotros debemos de estar allá en todo eso, si Dios quiere. Porque es lo que nos corresponde. ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién llama? Dios. ¿Quién revela a Dios? ¿Y quién da el crecimiento? Dios. Nosotros debemos de apartar un tiempo a leerla. Entonces, ¿para qué? Para cuando nos digan cosas, usted cada día esté más claro quién es Dios, cómo es Dios, qué es la gracia. Entonces, el que no ha escuchado casi de la gracia y por ahí leve por encimita, no, la gracia eso es una herejía. Dicen que usted puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Que la gracia hace usted lo que quiera. Él ha escuchado leve y escuchó un poquito, pero no ha crecido en la gracia. Porque a medida que crezca en la gracia se da cuenta que no puede hacer todo lo que le dé la gana. Ni la palabra le está invitando a que se comporte de una manera libertina. Pero el hombre tuerce el mensaje. Entonces, familia, la invitación es, si usted no está en un estudio bíblico y usted desea estar en un estudio bíblico con lo que vimos hoy, porque Dios es el que da el crecimiento, y no puede en los horarios que están los canales, está mi número, está YouTube, está Instagram, está Facebook, están los grupos de WhatsApp, escriba, yo puedo en este horario, yo deseo, puedo en este horario. Para generar, tenemos los medios para generar. Tenemos la sede, si es física, tenemos el salón virtual, tenemos los medios. Dios colocará a las personas para sembrar y regar su palabra. Pero es necesario nosotros como congregación orar y generar esa dinámica de la palabra. Cuando Dios comienza el crecimiento, que es lo que está haciendo en la congregación, nos afirma y estamos viendo los milagros. El poder de Dios. ¿Y cuál es el milagro más grande? La transformación de tu vida. ¿Por qué? La hace Dios. Eso es un milagro. Eso no es de la mente natural, ni hecho por una persona. ¿Quién está transformando tu vida? Dios mismo para su gloria. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.